Zack Snyder es un arrogante y esta película nos demuestra por qué. Y sí, pasamos del vino a algo más elevado porque lo amerita. Brindis. La película parece escrita por una IA, o sea, una inteligencia artificial. Combina todos los estereotipos posibles de un montón de géneros, en particular Space Opera, o sea, la ópera espacial. ¿Qué saga de películas es famosa por la Space Opera? Star Wars. Esto bebe mucho de Star Wars, pero también bebe mucho de las inspiraciones de Star Wars, como Akira Kurosawa o Duna. De hecho, a Kurosawa le roba casi íntegramente la trama de 7 Samuráis, sin terminar de ejecutarla como aquella, ni siquiera en la misma calidad. También podemos ver algo, me parece, algo de Ursula K. Le Guin con The Left Hand of Darkness, o sea, la mano izquierda de la oscuridad, pero nunca llega a tener la calidad de ninguno de los trabajos que acabo de citar. La película basa la forma de contar su argumento en la exposición a través del diálogo, todo el tiempo. La máxima del cine de show, don't tell, o sea, muestra, no cuentes, que para algo es audiovisual y no es un libro. Acá Snyder no la respeta en ningún momento. Incluso los flashbacks, en el que vemos el pasado de la protagonista, son narrados por ella. O sea que también lo que nos están mostrando de lo que pasó, lo están contando. Los personajes son todos estereotipos. Ya los conoces, ya conoces los moldes. Por ejemplo, los malos son malos. Es más, citando a Lelutier, uno que tiene experiencia psicológica, te diría que son malos. Y los personajes buenos, son todos nobles, honorables, héroes. No hay grises. Y eso que a Snyder le encanta el color gris. Todos los elementos en la historia están, bueno, inspirados, no, robados literalmente de otras historias. Pero también los personajes. Los personajes incluso te diría que hasta parecen hechos una campaña de Dungeons and Dragons, o sea, Calabozos y Dragones. La protagonista, que no me acuerdo el nombre, Cora, Cora, como Legend of Korra, es una copia literal de Gamora de Guardianes de la Galaxia. Niña cuyo planeta fue invadido y aniquilado por la fuerza antagonista. Ella muestra fortaleza y es adoptada por el malo maloso, adoptada, entrenada, tomada como hija, literal, de él, y convertida en la mejor guerrera de esa facción. Luego se revela ante su padre adoptivo y decide incursionar en el camino del bien. O sea, es literalmente el mismo personaje. ¿Es original Gamora? ¿Es única y diferente en su tipo? No, pero siendo las dos óperas espaciales, Guardián de la Galaxia y esta, cuanto menos es notable el parecido. La trama está llena de incongruencias e incoherencias que no tienen ningún tipo de sentido lógico. Tomemos por ejemplo el sistema político de este universo, que muchos están diciendo, uy, qué lindo world building, qué bien que está, tiene potencial. A ver, el sistema político es muy confuso. Teníamos un rey, que era el rey del realm, o sea, del reino. O sea, está el reino y está el rey y la reina y la princesa. Después nos dicen que está el imperium, o sea, el imperio, que toma el lugar del reino, pero siguen diciéndole reino. Después tenemos que hay otro rey en otro planeta y después hay un príncipe de otro planeta, así que hay otras realezas de otros reinos. Y a eso sumémosle que hay un senado. Obviamente esta película va a ser una película de Star Wars, así la propuso Zack Snyder antes de que Lucasfilms le dijera no gracias, y el tipo la adaptó, pero al adaptarla se mareó, me parece, porque de nuevo, está el imperio, está el senado como en Star Wars, pero ese senado de Star Wars venía de una república, así que tenía sentido que hubiera un senado, porque Star Wars en cierto punto está inspirado en el Imperio Romano, o la caída del Imperio Romano y la pre-República Romana. George Lucas podría haber hecho un mucho mejor trabajo en las precuelas para contar la caída de la República y la fundación del Imperio. No lo hizo, pero bueno, eso es otro tema, es otra discusión y ya vendrá en un video. Cuestión que, resumiendo, acá tenemos un montón de formatos políticos, no queda claro bien qué pasó, con qué, quién es el que manda, dónde están. Hablan del Mother World, que es el planeta madre, pero bueno, en fin, todo es para lo que sigue, ¿no? Otra cosa que me dejó confundido fue el rol del ejército del Imperio, porque estos miembros del ejército, los generales, los soldados y demás, todo el tiempo hablan de este rey caído, ¿no? Del rey que murió, que fue asesinado. Pero al principio de la película, el prólogo narrado por Anthony Hopkins nos dice que el rey fue traicionado y asesinado por la facción que ahora está en el poder. Así que estos soldados son parte de esa facción que derrocó al rey y ahora pelean por el rey caído.
No está explicado, no es que es confuso porque no lo entendí. Es confuso porque te dicen una cosa y después hacen otra cosa y nunca hay una explicación para entender qué pasó. En fin, la trama repite todas las fórmulas clásicas, no se sale nunca del molde, nunca propone nada original. Y de nuevo, ninguna película es original. Incluso Star Wars no es original, pero una película por lo menos tiene que sentirse nueva para ser buena. Esta no lo es, porque es derivada de, pero derivada ya al punto de literalmente tomar los conceptos que funcionan de eso y aplicarlos y no a darles ninguna vuelta de tuerca. Incluidas las espadas de fuego de esta película, que están inspiradas en los sables de luz, en los sables láser de Star Wars, que hasta te diría que incluso están inspiradas en la idea que le propuso Coppola a Lucas cuando filmó la primera película de Star Wars. Coppola le dijo, ya que estás inspirándote en Akira Kurosawa y la fortaleza perdida, Hidden Fortress, y como es japonés, material japonés, dijo, pone katanas y ya que es ciencia ficción, que estén prendidas a fuego o algo así, y ahí Lucas se le ocurrió la idea de que en vez de katanas prendidas a fuego sean katanas con un láser fijo, digamos, si es un sable láser, viene de ahí. Bueno, pareciera que Snyder toma la idea de Coppola y la aplica acá, pero es el mismo concepto. Y para esto nos serviría hacer una especie de recap o analizar la película desde el guión, pero antes de meternos ahí les voy a pedir por favor que si les está gustando el video le den like, me ayudaría un montonazo, y también si se quieren suscribir y ayudarme a llegar a la meta de 5000 suscriptores antes de que termine el verano acá o el invierno al norte, también se los agradecería un montón. Sigamos, analicemos la película. Dura 2 horas y cuarto, 2 horas y 20, podría durar mucho menos. Tenemos a nuestra protagonista que está exiliada en este pueblito en el medio del planeta, del medio de la nada. Son granjeros, ella parece estar feliz ahí pero no está cómoda. Vienen los malvados quieren el recurso que proveen estos granjeros, a su vez los malvados están buscando una facción rebelde, los granjeros se niegan. Bueno, en fin, esto es muy parecido a Bichos, la película de Pixar. Literalmente es muy parecida a Bichos. Esa parte. Bueno, en fin, dejan una escuadrilla a los soldados diciéndole volvemos en 9 semanas para llevarnos toda su comida. Son malos. Y los malos aparte se ven como nazis. Ya no es que se ven como el imperio de Star Wars, que serían como nazis espaciales. Estos literalmente son nazis en el espacio. Ahí la protagonista decide entrar en la historia, ¿no? El detonante fue que caigan los tipos, ¿no? Se rompe el status quo, se rompe el mundo ordinario y llegan los malos. La protagonista al principio se niega, camino del héroe, viene la llamada a la aventura, ella se niega, pero después no le queda otra opción porque los tipos secuestran, bueno, no secuestran, pero agarran a una de las aldeanas y la van a abusar, sin decir ninguna palabra fuerte, y ella decide intervenir, la protagonista, para impedirlo. Ahí ya entran directamente en la aventura porque matan a todos esos soldados, entonces no queda otra que enfrentar al enemigo. Acá es donde entra la trama de los 7 samuráis, un pueblo que va a ser atacado por unos malvados. Entonces alguien del pueblo tiene que salir a buscar gente que quiera pelear por ellos. En la película 7 samuráis tienen que salir a buscar samuráis. En la película Los 7 Magníficos, que es un remake western de los 7 samuráis, tienen que ir a buscar cowboys y demás, ¿no? En esta película ella tiene que ir a buscar soldados, gente que quiere ir a apoyar a defender este pollito. Se van a un bar al estilo Tatooine, tienen una pelea en el bar totalmente gratuita. Con eso conocen a un pícaro criminal que es un contrabandista, para que los lleve fuera del planeta. Este muchacho, aparte, los lleva a buscar a reclutar a los otros 7 samuráis. Todos estereotipos, nunca conoces en el trasfondo de nadie, solamente la protagonista, de nadie más. O sea, literalmente ninguno de los personajes sabe de dónde vienen o por qué hacen lo que hacen, qué les pasó, bla. O cosas muy genéricas. Está la justamente samurái, una japonesa que tiene 2 espaditas y te dicen que, bueno, el Imperium mató a sus hijos y ahora se venga de todo el mundo. Esa es toda la descripción del personaje que van a recibir. A medida que avanza la película se pone un poco más entretenida mínimamente. Al principio es muy lenta y no pasa nada. Después como que bueno, nada, es acción. La película se resume básicamente en secuencia de gente charlando, secuencia de gente peleando, secuencia de gente charlando otra vez. Todo lo que es charlando no es desarrollo de personajes, es exponer la trama. Nos van contando qué pasó antes y qué es lo que va a pasar después. Eso es todo lo que pasa en las escenas de diálogo. Después acción gratuita, diálogo, acción gratuita, diálogo y se termina. Y todo previsible. Después se sale igual de los 7 samuráis porque no va al mismo final, porque en los 7 samuráis reclutan a toda la gente, vuelven al pueblo, tienen que defender el pueblo, y de hecho es una película larguísima y es muy entretenida, aunque parezca lenta, es muy entretenida porque tenés 2 horas en 7 samuráis, 2
horas para setear todo lo que es el pueblo, lo que son los malvados, lo que son los personajes principales. Los terminas conociendo tan bien que cuando llega la hora otra, la extra hora esa, que es el combate, uno está totalmente metido en la película. Necesitas saber qué va a pasar. Querés saber qué va a pasar con todos estos personajes. Acá no. Acá te chupa 2 gobolines si los personajes ganan o no. Y ni siquiera vuelven al pueblo a defenderlo. No. Zack Snyder decidió que eso ya sería demasiada copia y sería demasiado entretenido ver a estos tipos defender el pueblo, así que dijo, no, mejor no lo mostramos. Mostremos cómo lo secuestran y tienen que resolver todo en un hangar. Y ya está. Y es todo previsible. Es previsible incluso el personaje que se copia a Han Solo. Es previsible por dónde va a ir. Todo está telegrafiado. No hay sorpresas. Nunca hay sorpresas en toda la película. Tampoco es una sorpresa que no haya sorpresas, porque es Zack Snyder. Zack Snyder no busca nunca subvertir nada. En realidad es la arrogancia de este director que cree que tiene la facultad para escribir, para contar historias. Cree que tiene algo para decir y hace más de una década que nos demuestra que no. Incluso sus puntos fuertes no son tan fuertes en esta película. El aspecto visual, siempre muy celebrado en Zack Snyder, acá brilla por su ausencia. Sí, hay una cinematografía espectacular, hay planos que wow, te quedas así, mira qué lindo. Pero la mayor parte de todos los planos están fuera de foco. No sé por qué. Es una estética que nunca terminé de comprender. Abusa una y otra vez, como siempre, del slow motion, o sea, de la cámara lenta. Todas las escenas tienen que tener una cámara lenta, todas las secuencias de acción tienen que tener cámara lenta, aunque no sea necesario. Incluso cuando tiene unos granitos de no sé qué es la cosecha, van en cámara lenta. Los personajes mirando el horizonte y el planeta ahí, todo en cámara lenta. No avanza la película, sacar la cámara lenta y esta película dura media hora menos. Igual de nuevo, es Zack Snyder, estamos acostumbrados. Al principio de la peli, los efectos especiales parecen mostrar que van a estar a la altura de al menos un proyecto de streaming de Netflix, pero a medida que avanza van en picada. En el mejor de los casos se ve como una buena cinemática de un videojuego o como una película de animación 3D. Ese es el mejor de los casos, pero nunca se ve bien para una película live action. O sea, honestamente, al principio de la peli, que está la protagonista arando el terreno, mira en un momento a la distancia el planeta ahí afuera, porque están tan cerca que de noche ves el tipo como si fuera ahí está, ¿no? El planeta. Yo pensé que era un fondo pintado, honestamente. Así se veía. Y Snyder cae en los mismos problemas de siempre, o al menos los últimos años de sus películas, que es que cada plano de acción tiene que verse épico. Todo tiene que verse como una pintura del Renacimiento. Cada momento del combate tiene que ser el mejor momento del combate de la película. Y cuando todo se ve épico, nada es épico. Esto lo dijo Síndrome en Los Increíbles. Si todos son supers, ya nadie lo será. Tachan. Snyder no lo entiende. No entiende que hay momentos que tienen que quedarse en la memoria de la gente. Esos, hacelos cool, ponerle energía a eso. No a todos, porque no todos los momentos se pueden ver cool en la película. Si el momento épico tiene que tener otros momentos no épicos para sobresalir. Pero esto es lo que pasa cuando tenés un director que escribe, dirige y aparte se cree capaz de hacer la cinematografía como director de fotografía. Y está bueno que un director delegue el trabajo, así tiene otras mentes creativas que le puedan decir, no, espera, convendría esto o convendría lo otro, ¿sí? Un buen director de fotografía puede bajar a tierra las ideas del director y aparte proponer otras cosas nuevas y aparte decirle estás equivocado. Eso pasa con muchas cosas, por eso hay directores que son ególatras que se sacan de encima la gente que lo cuestiona, caso George Lucas. Y sobre estos momentos épicos, también pareciera que fueron filmados únicamente para el tráiler. Muchas de las secuencias de esta película parecen haber sido escritas únicamente pensando en el tráiler, pensando en la promoción. Toda la película podría ser un gran tráiler de algo más. Y con eso nos vamos a cuál fue la concepción de esta historia, que es hacer una franquicia. Los tipos no pensaron en hacer, quiero hacer una película de ciencia ficción, una space opera, quiero hacer la próxima Star Wars. La próxima Star Wars, cuando hicieron Star Wars, que esto vamos a hablar en un futuro video, solamente quisieron hacer una película, y después fue un éxito y de ahí derivó en otras cosas. No es productivo pensar en algo ya pensando en la secuela, en la secuela de la secuela, en la precuela, en el cómic, en el libro, en el videojuego, pensando en el merchandising, en los juguetes, en esto, en lo otro. Pensá primero en tu primera película y de ahí vemos. ¿Por qué? Porque después tenés el caso de esto que filmaron back to back, o sea, al mismo tiempo, la 1 y la 2. La 2 sale el próximo año, va a haber review. Y ahora salen las reseñas de esta película. Está hablando mi abuela, está en la casa de mis abuelas. No
les puedo decir que... No, estoy... Cuando esta película ya la mataron, a nadie le gusta, a los críticos no le gusta, a los fans no le gusta, a los fans de Zack Snyder no le está gustando la película. Entonces, bueno, ya Netflix tiene que sacar la secuela porque ya la filmaron. Pero ¿a dónde puedes expandir si nadie le gustó la primera parte? Es lo mismo que El Ejército de los Muertos, Army of the Dead, de Zack Snyder, también pensando en un universo enorme de zombies. Y la película fue un fracaso y ahora le están dando largas para hacer una secuela. Zack Snyder no es un autor de cine, aunque muchos sí quieran ponerlo en ese pedestal. Le apasiona el aspecto visual del cine, se lo concedo, pero se olvida que este es un medio y un arte pensado para contar historias, para transmitir mensajes, para tener algo que decir. Y el gusto que tiene Snyder como narrador pareciera girar siempre alrededor de la idea de parecer, no de ser, sino de parecer ser alguien que tiene algo para decir. Parecer ser alguien distinto, él quiere ser especial, quiere parecer ser alguien especial. Le gusta ser provocador sin tener nada para contar. Quiere ser un rebelde sin causa. En conclusión, la película es pésima, pero pésima. Si no tienen nada para ver y les gusta ver películas malas de ciencia ficción o de space opera, bueno, qué sé yo, mírenla. Mírenla o no la miren, eso totalmente depende de ustedes. No le voy a decir nunca a nadie que mire o no mire una película. Yo no la recomiendo. O sea, si están en la duda de, uy, me siento a ver 2 horas y cuarto de esto, pero no tengo muchas ganas, yo te diría, no, mira otra cosa, mira YouTube, mira mis otros videos si te interesan. Pero esta no la recomiendo. A los fans acérrimos de Zack Snyder que le perdonan todo, hasta lo malo, bueno, mírenla, les va a encantar esta. Les va a encantar. Y con esto terminamos el último video del año. Gracias a todos por haberme escuchado. Gracias a todos por haberle dado like al video si les gustó. Gracias a todos por haberse quedado hasta el final si no les gustó mi review. Los invito a ver el último video del canal, que fue la review de Aquaman 2. Y nos estaremos viendo el próximo año con un video sobre la vida íntima y privada de Elvis Presley. Corte.